Bueno, hola a todos. Estamos en la semana de Por una Argentina libre de ACV y en esta ocasión tengo el honor de presentar a dos grandes amigos, el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, director de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes, y un extensísimo currículum que no quiso que compartiéramos, pero que además para mí es importante porque ha sido mi profesor en todo lo que es ACV. Todo lo que sé de esto se lo debo a él, siempre se lo digo y se lo seguiré diciendo, así que para mí es un honor estar en esta entrevista de presentadora. Y también Ana Graupera de Viña. Ana es licenciada en letras, ha ejercido su profesión fundamentalmente en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en el año 2003 su marido, Oscar Viña, sufrió una ACV, y desde entonces Ana ha sido una gran luchadora y una gran buscadora de opciones y de tratamientos y de alternativas para todo lo que es la vida después de la ACV. Y además, estas dos grandes personas que tengo al lado mío, Conrado fue el primer impulsor de la Asociación de Pacientes por una Vida Libre de ACV, allá en el año 2017, y Ana fue la segunda impulsadora en el año 2018. Así que realmente casi todo se lo debemos a ellos, haber llegado a este lugar, y bueno, esperamos que sigan luchando junto con nosotros en esta asociación para que sigamos logrando cosas y siempre tratando de ser lo que es la voz del paciente con ACV. Así que sin más, los dejo para que Ana lo entreviste a Conrado y poder disfrutarlos todo lo que podamos. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y María Marta, gracias por la presentación. Realmente ambos mentores y además de gran motor para lograr esta asociación. Primera pregunta, doctor. La World Stroke Organization dice que 1 de cada 4 adultos sufrirá un accidente cerebrovascular, pero frente a este dato tan palmario nos dice que un 80% podría ser prevenible. Creo que todavía estamos un poco lejos de llegar a esta cifra. ¿Qué acciones se deberían encarar desde las políticas sanitarias y desde lo legislativo también para poder acompañar y poder lograr esta cifra tan alentadora? ¿Qué tal, Ana? Gracias por la invitación y también le agradezco a María Marta, y también hay que decir de ella. La conozco hace mucho, apenas llegué de Estados Unidos, fue la primera médica, el primer médico con el que trabajé en Argentina, y muy jovencita, los dos, éramos muy jovencitos en ese momento, y realmente es uno de los pocos especialistas en enfermedad cerebrovascular, y lo ha hecho en el sistema público, privado, en la Argentina. Entonces, eso ya es muy importante, porque sin especialistas la enfermedad no se puede tratar. Así que también le agradezco a ella por todos estos años. Y esa pregunta es fundamental, porque efectivamente el 80%, y ese número es relativamente viejo, quizás más aún, del infarto cerebral, de la enfermedad cerebrovascular, se podría evitar haciendo lo que ya sabemos. Y por lo tanto también se podría evitar el infarto de corazón, que es la primera causa de muerte, siendo la ACV la segunda causa de muerte en el mundo. Y también se podría evitar entonces la discapacidad y también la pérdida cognitiva, o sea que el impacto que tendría esta prevención, y aparte acordémonos, pandemia está de moda, pero pandemia no quiere decir infección. Pandemia es algo que afecta a toda la población, infeccioso o no. Así que acá estamos hablando de una pandemia, sin duda. ¿Qué hay que hacer? Lo que ya sabemos sobre el cigarrillo, que Tabaré Vázquez lo hizo en Uruguay, y la Asociación Norteamericana del Corazón lo nombró héroe de la cardiología por todo lo que logró y derrotó a las tabacaleras, porque le hicieron un juicio que lo perdieron, le hicieron un juicio por todas las medidas que él tomó en Uruguay contra el cigarrillo, y perdieron el juicio y tuvieron que pagar ellos todos los costos. Así que el cigarrillo es el número uno, el enemigo número uno. La nutrición adecuada es el segundo factor, es fácil decirlo, todo el mundo lo habla, hay infinitos libros y documentales sobre el tema, y sin embargo no se hace. El resumen es dieta mediterránea, y consultar expertos, y comer comida, y poca. Comida como comida, comida quiere decir comida, no cosas empaquetadas, industrializadas, con grasas trans u otro tipo de alimentos que dañan a las arterias. La parte de la nutrición, el ejercicio es crítico.
sabemos que cerca del 70% de la población adulta no hace ningún ejercicio. Y la mayoría, cuando los vemos en el consultorio, ¿y usted qué hace en ejercicio? Camino, doctor. Y se refieren a que caminan al trabajo o a algún lugar a hacer una compra. Entonces, el ejercicio formalmente entendido, que no tiene que ser 3 horas en un gimnasio, eso, con una vida activa, tiene un efecto dramático en la prevención. Y después viene la parte ya más compleja y médica, que es la hipertensión, el tratamiento, el diagnóstico temprano y el tratamiento, el factor de riesgo más importante para el ACV que existe, el colesterol, que de nuevo no es medirlo en la sangre y ver si está alto o bajo. El 90% de los seres humanos tenemos un colesterol parecido en la sangre. Es ver cuánto hay pegado en la arteria en cada persona, y para eso hay métodos especiales. Y la diabetes. Con estos factores nada más, hay algunos más sofisticados, menos frecuentes, pero con los que he nombrado nada más, si esto se hiciera lo que ya sabemos que se debe hacer, se podría disminuir, como bien decía Ana, un 80% por lo menos la incidencia de la enfermedad cerebrovascular. Doctor, le he escuchado decir en alguna oportunidad que nadie objetaría instalar unidades coronarias en los hospitales, pero no pasa lo mismo con las unidades de ACV. ¿Podría ampliar sobre este tema? ¿Por qué no tenemos más unidades de ACV en los distintos hospitales, sanatorios, etcétera? La historia es apasionante, la respuesta es fácil. La respuesta es porque no hay suficientes especialistas en enfermedad cerebrovascular. Y es obvio eso. Una persona es médico, pero no cualquiera puede hacer traumatología, oftalmología o ginecología. Hay que hacer la especialidad, hay que saberla, hay que ser un experto en el tema. Por supuesto que el ACV es una enfermedad muy común, que no nació con especialidades como las otras. De hecho, no existe la formación formal en nuestro país con certificado. Entonces, todos atendían el ACV y nadie lo atiende, digamos, se puede decir eso. Ahora, la historia es así. En el año 60, un cardiólogo en Estados Unidos quiere ir al Congreso Norteamericano de Cardiología y manda un trabajo para presentar en el Congreso. Y se lo rechazaron. El trabajo decía, escuchen, los pacientes con infarto se mueren mucho. Ahora que se inventó el marcapasos, que se inventó el poder medir el electrocardiograma a distancia, que se acaba de inventar la resucitación cardíaca, el masaje cardíaco, lo inventó un físico eso. Al tener esto y respiradores que eran de poco tiempo antes por la polio, ¿por qué no tenemos un lugar solo donde pongamos a la gente con infarto, que es una enfermedad tan delicada, que se muere tan fácil el paciente? ¿Por qué no nos ponemos en un lugar y lo llamamos unidad coronaria? Y el trabajo fue rechazado. Lo interesante es que en el año 60, poca gente mandaba trabajos al Congreso norteamericano. Entonces también publicaban los rechazados, publicaban los que aceptaban y los rechazados. Así que quedó tristemente en la historia la vez que alguien inventó lo que el doctor Braunwald, que se considera el cardiólogo más importante en la historia moderna de la cardiología, Braunwald dijo: la unidad coronaria es lo que más efecto ha tenido contra el infarto de miocardio de todo lo que hemos hecho e inventado, incluido el bypass, etc. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el ACV. Yo diría peor, porque el ACV es una enfermedad quizás un poco más heterogénea, más complicada. Entonces, que todos los pacientes de ACV estén en un ambiente cuidados por especialistas, seguro que baja la mortalidad, y esto se probó. En los 90 se publicaron los primeros trabajos que mostraban que las personas con ACV, cuando iban a un lugar solamente dedicado a ACV, con enfermeras para ACV, con rehabilitadoras y médicos especializados en ACV, disminuía la mortalidad, disminuía la discapacidad, y todo esto mejoraba sin importar el tipo de ACV, la gravedad de ACV, sin aumentar el costo del manejo del ACV, que el costo en medicina es muy importante. Y a pesar de esto, y habiendo pasado tantos años, ya estamos 50, 60 años atrás de los cardiólogos y no hemos logrado, no tendría que haber en toda centro médico una unidad de ACV, pero sí está estudiado qué cantidad, cada 1.000.000 de habitantes aproximadamente, un poco menos, por lo menos una, y en Europa, en la mayoría de los países desarrollados los hay, y en Estados Unidos también. Así que sí, desarrollar unidades de ACV en un país como la Argentina, un país emergente tan grande además, en que la persona que está en Tartagal o en Cobunco difícilmente, o hablábamos de Ushuaia hace un rato, puede acceder rápidamente al mejor tratamiento de ACV, sería crítico el desarrollo de estas unidades. La nuestra nosotros la hicimos en el 2017 en el Sanatorio Güemes, lo hablé
con el director de la fundación, con el director del sanatorio en ese momento, se entusiasmaron, tiraron abajo un ala, literalmente tiraron abajo un ala del sanatorio y la construyeron con todas nuestras especificaciones, y ahí tenemos 8 camas dedicadas exclusivamente a ACV hace 3 años, con un registro prospectivo en que anotamos todas las características de los pacientes, y efectivamente los números son comparables a los del resto del mundo. Bueno, qué bueno. Esperemos que esto vaya llegando, este mensaje. Cuando escuchamos los testimonios de los pacientes, hay historias que se repiten, que llegaron a un centro de salud, que fueron a ver a un médico clínico y que, bueno, que tardó la construcción del diagnóstico. Tardó tanto que a veces el paciente tiene el ACV en su casa y no logra poder tener un diagnóstico preciso. Es tan difícil diagnosticar un ACV, que hay tantos casos que se repiten y que señalan esto. Ana, te escuchaba un gran bandoneonista que decía, yo toco el bandoneón, era una persona muy famosa, muy conocida, y tocar el bandoneón es fácil o imposible. Y lo del ACV es lo mismo, como todas las cosas en la vida. Es los que saben, los que están formados en esto, lo diagnostican, entre comillas, fácilmente. Cuando las personas no están especializadas, no lo van a poder hacer idealmente. Es una enfermedad que tiene 2 extremos opuestos, a diferencia, por ejemplo, del corazón y el infarto. Aquí en un extremo las arterias se rompen y sangran, y en el otro extremo se tapan. Y después hay arterias grandes y arterias chicas. Y además, y en las mujeres especialmente, las venas. Y además el corazón, que forma coágulos que pueden suplir y tapar esas arterias grandes o chicas. O sea que es una enfermedad compleja, heterogénea, con múltiples causas, que exige que una persona entrenada en el funcionamiento del cerebro entienda además el campo de los cardiólogos, que es cómo están las arterias, el corazón, la presión arterial y los factores de riesgo. Entonces, eso explica los retrasos. Por un lado es reconocido el ACV, mucho más que hace 20 años, cuando volví a la Argentina, en que ni se sabía, se conocía muy poco. Hoy se le conoce más, pero puede pasar la paradoja de que al paciente lo vean en la casa, un servicio de emergencia, en que el médico no reconozca el ACV. Nos ha pasado con muchos de los que llegan a nuestra unidad. O pueden ir a un centro médico, esto no es crítica, es un hecho concreto y entendible. Yo no podría ayudar a alguien con un problema traumatológico, no podría. Pero si el paciente va a un centro en que no haya especialistas en ACV, es improbable que lo puedan ayudar. Así que lo que está contando es así, y lamentablemente lo tenemos registrado en ese registro que tenemos prospectivo de la unidad ACV, en que tenemos pacientes que han pasado por 4 centros médicos antes de llegar a nosotros, y por supuesto cuando llegan es tarde para poder darles esos tratamientos que hay para la ACV, que solo se dan en horas. Cuando se ACV es por taponamiento de una arteria, la arteria se puede destapar en pocas horas después de que se ha tapado y el paciente pierde la oportunidad. Sí, y ese es un tema que también al que me quiero referir. También son muchísimos los testimonios de pacientes que tenían síntomas, eran síntomas raros, los venían teniendo desde hacía tiempo, pero a veces parece como que existe una especie de disociación entre el paciente y su cuerpo, empieza a construir autodiagnósticos, dice que estaba estresado, que le dolía el cuello y lamentablemente tiene un ACV. ¿Cómo podemos reforzar esto y alertar? Y lo junto con otra pregunta que nos tiene muy preocupados a todos y que si antes esto pasaba, ¿cómo estará la situación hoy con el COVID, quedándose en casa con mucho miedo para consultar, lo cual podría indicar que se podría llegar a agravar el tema del ACV en este contexto, ¿no? Estas dos cosas, el paciente que no consulta, que sigue con síntomas durante días, y ahora el paciente que tiene ese síntomas y además tiene mucho miedo de ir a consultar porque además tiene miedo de contagiarse del COVID. Así que bueno, estas dos realidades. Se entiende perfecto, Ana, y puede ayudar que lo entendamos todos, porque de vuelta a la comparación con el corazón, duele el pecho, la pata de elefante en el pecho, todo el mundo sabe eso. ¿Quién no sabe eso? Y que hay que salir corriendo. Aún así, hay gente que tiene muerte en su casa porque no consulta, porque piensa que no, bueno, a mí no me va a pasar, soy joven. Pero la mayor parte de la gente sabe que dolor en el pecho hay que correr porque puede ser un infarto. Y no hay otras manifestaciones. En cambio la manifestación es muy proteiforme, son muy distintas, confusas. El médico se puede confundir. De hecho, uno de los primeros pacientes históricos
porque es del gran Miller Fisher, que se considera el padre del ACV, una persona canadiense que vivía en Boston. Reportó el paciente que le decía: doctor, algo está mal, porque yo me quedo ciego del ojo derecho, pero el brazo débil es el izquierdo. El paciente no sabía, y nadie sabía en esa época, desde los años 50 esto, que la carótida derecha tapada da debilidad en el brazo izquierdo, pero deja ciego al ojo derecho. Entonces, sí, los síntomas son muy, muy cambiantes, pueden ser intermitentes, pueden durar un minuto y pasarse totalmente y volver días después, y eso será una carótida que está casi tapada, y presentar a lo largo de semanas, o cuando la arteria es muy chiquita, en ametralladora, en el mismo día varios episodios, o episodios tan raros como ver doble, o no sentir la cara, o caminar inestable. El mensaje es educación, siempre educación. No va a haber atajo, Ana. Las campañas de educación y lo que están haciendo ustedes con el grupo de familias y pacientes y conmemorando, recordando el día del ACV, 29 de octubre, eso es fundamental, educar a la gente en los síntomas. Y para mí el mensaje, hay muchas mnemotécnicas que se usan. A mí la que me gusta es cuando alguien está actuando de una forma mínimamente diferente y sospechosa a la habitual, aunque tenga 40 años o 90, hay que sospechar una ACV e ir rápidamente a un centro médico adecuado. ¿Por qué? Porque no hay otras enfermedades que presenten con estas cosas inusuales. Entonces, cualquier situación en que no se mueve bien el cuerpo, no se siente, no se le entiende la palabra, parece confusa la persona, dice que dejó de ver, camina inestable, eso puede ser una ACV. Hay que ir ante la duda, consultar. Con respecto al COVID, muy buena pregunta, porque se ha dicho mucho y es verdad. Hay gente que hay un exceso de ACV por miedo a la pandemia, sobre todo al principio, no tanto ya, pero al principio la gente tenía miedo de ir, de contagiarse, no iban y podían tener el ACV en su casa, y pasó también con el infarto de miocardio. Entonces, el mensaje acá es, sigue habiendo pandemia, vamos a tener por un tiempo seguramente, ante la más mínima duda, uno va al centro médico que considera adecuado, donde haya gente que sepa de ACV, y se hace evaluar en la guardia. Si le dicen que no es nada, vuelve muy contento a la casa, y si no, va a tener la oportunidad de un tratamiento que puede revertir el ACV. Entonces, no dudar en consultar. Por otro lado, Ana, como siempre, las grandes paradojas. También está publicado y hay una observación, y no solo para países emergentes, en los desarrollados, que curiosamente puede haber disminuido también las complicaciones del ACV, justamente porque la gente no ha ido tanto al médico. También la gente tiene que saber que muchas veces se opera la carótida, que está tapada, en personas que no han tenido síntomas, que simplemente le descubrieron con un estudio de Doppler que tenía la carótida tapada, 80% tapada, 90% tapada, y todo lo que había tenido es un mareo, olvidos, algún fenómeno de esos que no tienen nada que ver con la carótida. Y sabemos que en el mundo el 90% de las carótidas que se abren con cirugía o con un stent en el cuello son carótidas que no han dado síntomas. Ha pasado con presidentes argentinos. Y esas carótidas no hay que tocarlas. Cuando la carótida es asintomática, cuando no ha dado síntomas, aunque esté tapada, va a estar mejor con medicamentos que tratando de abrirla. Entonces, esto ha pasado mucho menos durante la pandemia, así que quizás ahí ha disminuido. Y también estudios invasivos que le hacen a mucha gente, tratamientos de aneurismas, que a veces se descubre un aneurisma también de casualidad, en mujeres más que hombres. Pero si el aneurisma tiene 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, he visto lugares donde los tratan, pero no se deben tratar. Esto está estudiado. Cuando un aneurisma no ha sangrado, cuando un aneurisma es un hallazgo incidental que se descubre de casualidad, si tienen 3 o menos milímetros, no hay que tratarlo, porque el tratarlo puede producir complicaciones. O sea que, paradójicamente, el COVID-19 seguramente también ha impedido, al haber menos estudios excesivos, los que no son necesarios, y tratamientos innecesarios, algunas complicaciones. Pero, ante todo, síntomas, ir a consultar. Bueno, en estos meses, doctora, tenemos una presencia mediática muy, muy importante, abordando muchos temas del COVID, y aunque ha tenido sus detractores, la verdad que los elogios del público masivo ha sido notable. Lo he escuchado, lo he leído, y la gente decía, habla claro el doctor Stoll, nos lo hace accesible, no nos asusta, trata de contenernos. Entonces, me gustaría que nos contara un poco esta experiencia, que seguramente este recorrido por los medios ha sido inédito,
y también una opinión sobre el binomio medios de comunicación y salud, a mi criterio sumamente importante. Es extraño lo que pasó. Yo viralicé un par de videos, uno de aislarse y otro de usar un barbijo que tapara la nariz y la boca, y a partir de eso empezaron a haber consultas. Yo he estado en los medios otras veces por el ACV y por la neurología en general, pero aquí se fue produciendo un fenómeno, la verdad que también exponencial, y acabo de dar una entrevista recién, hace un ratito, en radio, varias antes hoy, voy por la 382. La verdad que eso es extraño, porque yo no soy especialista, me he dedicado a leer, por supuesto, COVID-19, para tratar de traducirle a la gente. Y lo importante entonces, lo que hay que decir es esto: no, yo no soy experto. Yo de ninguna forma iría a un congreso de infectología y pretendería hablar de COVID-19. De ninguna forma. Pero los médicos tenemos la obligación de traducirle a la gente, y especialmente si no hay otros. Porque realmente que yo haber juntado 380 entrevistas sugiere que no hay otras personas que estén haciendo ese rol. Me encantaría, digo por lo de los detractores, les digo a ellos, sepan que yo no disfruto esto. Yo no lo disfruto, y dedicar 5 horas por lo menos de mi día a entrevistas y lecturas de COVID-19 para poder contestar lógicamente las preguntas, no es lo que yo elijo, porque tengo mi trabajo y tengo mucho trabajo. Entonces, pero siento que hay un vacío, si no, no me llamarían. Entonces, para los detractores, que sepan que no es que yo le quiero sacar el lugar a nadie, ni tomar un lugar que no me corresponde, ni yo crea que creo saber sobre una especialidad que no soy experto. Ahora, la gente tiene que saber. Mientras una persona mejor sabe sobre su enfermedad, aunque la enfermedad sea grave, mejor va a evolucionar esa enfermedad con la persona. Esto está publicado. Aunque la enfermedad sea mortal, no hay nada peor que el oscurantismo, que el profesor con el guardapolvo almidonado que escribe la receta y sin explicarle al paciente le dice vaya y haga esto. Hay que empoderar a los pacientes, educarlos, eso es crítico. Y eso es lo que yo he tratado humildemente de hacer con el COVID-19. Y los medios, los periodistas, tienen un rol de liderazgo crucial. Acá lo que nos interesa hoy es el ACV. Entonces, que las personas que sepan de ACV hablaran en los medios y dieran un mensaje, y los periodistas lo transmitan. El liderazgo para mover el país, es el liderazgo político. Hay que confiar en los líderes políticos. Miren Estados Unidos el problema en que se metió. El país con la tecnología y la ciencia más avanzada del mundo en un grave problema. Pero hay que tener un liderazgo político sólido y confiable. Hay que tener un liderazgo científico. Tiene que haber uno o un par de científicos que sean los líderes de opinión para cada tema. Y el liderazgo mediático, que los periodistas sepan transmitir, sepan elegir a las personas y sepan transmitir el mensaje. Ana es un pilar clave del avance en el tratamiento del ACV y en que los pacientes estén mejor, este aspecto de los medios. Sí, por otra parte, me gustaría decir que frente a una situación tan global y que ha impactado en tantos aspectos más allá de la salud, me parece que multiplicar las voces y brindarnos un panorama que vaya más allá de los infectólogos también es muy importante, ¿no es cierto? Lo he escuchado también hablar de claustrofobia emocional, porque era un tema que no se tocaba, o sea, de alguna manera, yo siempre digo que si uno mira la vida con un martillo, solo ve clavos, así que me parece que es importante otras voces. Exactamente. Bueno, Sí, bueno, a ver, nuestros vecinos de Uruguay, iba a decir nada más, los vecinos de Uruguay controlaron la pandemia, por eso los quiero usar de ejemplo. Un científico básico, un ingeniero y un gastroenterólogo. Ese fue el grupo de Uruguay. Y en el resto del mundo, psiquiatras, estadígrafos, matemáticos, economistas, psicólogos, obvio. Sí, así es, Ana. Está bien. En el 2017 nos convocó para formar una asociación, como mencionamos al principio, y bueno, realmente demandó tiempo y usted fue un real mentor, lo mirábamos en ese momento diciendo esto es posible, hoy la asociación está formada y me gustaría que reforzara la idea de por qué era importante crear una asociación de pacientes y familiares y con apoyo profesional, por supuesto. Yo creo que es importante, que es crítico, que no hay palabras suficientes para decir la diferencia que puede hacer que exista una asociación de pacientes. Y sí, Ana, es sumamente difícil. En cualquier lugar del mundo y con muchos recursos es difícil. En nuestro país, un país emergente, con menos recursos, es más difícil aún. Pero hay frutos y aparte se produce ese fenómeno de la inercia, en que va a llegar un momento que ustedes se están empujando este pesadísimo carro que apenas rueda y en un momento va a estar rodando solo.
y los pacientes lo necesitan porque hay gente que, por supuesto, miremos el ejemplo de Trump, hablando de su cura y de todo, pero no todo el mundo accede a uno de los mejores hospitales del mundo, un helicóptero que lo lleva del hospital a su casa en 3 minutos, a su casa que tiene una terapia intensiva que es mejor quizá que una de las mejores del mundo, y un médico de guardia a las 24 horas en su casa para él. No todo el mundo accede a eso, y no todo el mundo accede a un tratamiento de ACV en la Argentina, con un especialista en ACV, en una unidad de ACV. Hay mucha gente que lo padece, estamos diciendo, es la segunda causa de muerte. Es una enfermedad muy frecuente. Mucha gente no se enterará que lo ha tenido, o no sabrá qué pasa, que no puede hablar, que no puede mover el brazo. Y yo he visto secuelas que evidentemente no han tenido ninguna rehabilitación. Entonces, estos grupos ayudan a eso, multiplican las voces, como decía Ana. Pero no es una reunión social, es una reunión de educación, de networking, para conseguir refuerzos y gente que apoye, o instituciones que puedan apoyar, incluso económicamente. Educación, sobre todo educación, apoyo emocional. Algunos casos especiales. El ACV ocurre a los 3 años de edad, a los 15, sí, es más frecuente a los 70, pero existe el capítulo de ACV en el joven. Entonces, ¿cómo hacemos con un joven? Para la búsqueda de trabajo, para que vuelva al deporte, para que tenga citas y pueda tener una pareja en su vida. El tema del sexo, que es tan tabú en jóvenes. La afasia, que sé que Ana la conoce bien, que es un trastorno tan especial. Sí, por supuesto que un lado del cuerpo no se mueva es un problema, una dificultad tremenda. Limita la independencia de una persona, pero el lenguaje, comunicarnos, ¿qué nos hace especiales como seres humanos? Poder entender a otros y poder transmitirles nuestras ideas. Los grupos de pacientes y de familias, de familiares de pacientes, ayudan en todo esto, Ana. Son fundamentales y tienen que ser independientes, con ayuda, apoyo y de la industria farmacéutica, de médicos expertos para poder dar charlas, para poder evacuar dudas, de la parte de rehabilitación, trabajadores sociales, psicólogos. La depresión es más frecuente en el ACV, esto es reconocido. Esto es muy reconocido, siendo una enfermedad que con una carga de enfermedad altísima en la población general, es mucho mayor en el ACV. Así que estos grupos ha sido exitosísimo en el hemisferio norte, donde están muy desarrollados en Estados Unidos, en Canadá y en varios países de Europa. Se ha visto el éxito que tiene y aparte compartir, no darse pena, es ir a compartir el problema que uno tiene. Se sabe que los grupos ayudan al ser humano. ¿Por qué los hay? Para el alcohol, para las drogas, para el cigarrillo, para la obesidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos funcionamos en grupo. Así que no se puede resaltar más la importancia que tiene hacer una asociación como esa que han logrado ustedes. Quiero destacar que hace 5 o 6 años decidimos formar un coro para afásicos. Mi esposo quedó afásico y bueno, con mucha gente generosa y voluntaria, como María Satorra, fonoaudiólogos, musicoterapeutas. No encontrábamos lugar. Y el doctor Stoll nos cedió un lugar y cada fin de año cuando mostrábamos el trabajo nos alentaba muchísimo. Y yo entendí que era por ahí también, por eso comparto la idea de destacar que aunque la vida se convierte en rehabilitación, tienen que existir otros caminos, una vida después del ACV. Por eso me gustaría que usted destacara la importancia del arte y del deporte para estos pacientes, ¿no? Buscando otro camino. Bueno, han quedado con secuelas porque es primera causa de discapacidad el ACV y hay que destacarlo, pero tenemos que buscar, no sé si llamar terapias alternativas y destacar, absolutamente coincido con lo grupal, ¿no? Primero ese coro, ese logro es fantástico. ¿Por qué? Porque estamos hablando al revés de lo que se habla usualmente. La gente habla del tiempo que invierte en tratar de hacer algo. Acá hablamos del logro, acá lo hicieron. Yo no sé cuán difícil fue, cuánto tiempo pusieron, cuántas veces se reunieron hasta las 11 de la noche para hacerlo. Lo que yo sé es que en Navidad, emotivamente, yo escuchaba villancicos cantados y una gran cantidad de gente con lesiones cerebrales, fundamentalmente ACV, que no tenían lenguaje y podían cantar. Así que ese logro realmente es para destacar. Tanto que tengo que decir que una de las personas, uno de los médicos más famosos en el mundo de ACV, le vi los ojos húmedos cuando vio ese coro, cuando escuchó a ese coro durante un congreso importante internacional que hicimos con María Marta hace no muchos años, hace 3 años, aquí en Buenos Aires. Así que eso es fundamental y eso se extiende a lo otro, eso es arte.
cualquier forma de arte. Digamos que, a ver, más allá de la ACV, María Marta y yo somos neurólogos. Los neurólogos queremos que la gente, aunque tenga su enfermedad neurológica, que limita muchas veces la independencia, desde lo cognitivo hasta lo motor, queremos que la gente vuelva a tener independencia y que vuelvan a tener una actividad funcional, lo más cercana que pueda ser a la que tenían antes de tener su problema neurológico. Y por supuesto que el ACV lidera los problemas que limitan la independencia de una persona. Así que todo lo artístico, de hecho la música es indicación mandatoria cuando uno quiere hacer programas de estimulación para recuperación de ACV o de la función cognitiva perdida. La música, y no hay que ser músico, no hay que haber hecho música, eso es lo interesante. La música tiene un efecto positivo, aunque la persona no tuviera ninguna experiencia previa. Y de deportes, lo mismo. Ejercicio, gimnasia es crítico para la recuperación neuronal y después, en la medida de la posibilidad del paciente, llegar al deporte que se pueda. Tengo guardado el video más que emotivo de un chico de 15 años que desgarró su carótida, hizo una hemiplegia muy severa, pero un día me mandó el video de él jugando tenis. Así que realmente confirma y refuerza lo que está diciendo Ana con respecto a actividades de la vida diaria normal, aún después de una secuela por una ACV. María Marta, me gustaría, agradecerles a los dos. Yo estoy colaborando con ustedes porque me han motivado realmente, más allá de que me motiva mi marido y todo lo que ha luchado estos años para recuperarse. Y estoy contenta de poder dar voz y visibilidad a los pacientes. Así que me gustaría que hicieras vos un cierre y también el doctor, y pudiéramos también difundir nuestra asociación. Necesitamos darle difusión, sumar más pacientes, más familiares, sino ellos tienen que tener la palabra que a veces no han perdido y los tenemos que ayudar. Y también un poco invitar a la Semana de la ACV, que va a haber cosas muy, muy importantes. Doctor, le agradezco muchísimo, clarísimo como siempre, contundente, y bueno, me gustaría que ambos hicieran un cierre. Les agradezco haberme dado esta oportunidad de conversar con el doctor Stoll. Y María Marta, mi admiración, porque es nuestro motor, hay que decirle, nos pincha todo el tiempo, nos queremos escapar, pero nos hace trabajar y la verdad que coordina maravillosamente bien todo lo que estamos haciendo. María Marta, 41 segundos para que seas vos la que cierre. Justamente no tengo que decir nada, felicitarlos, sigan adelante, todo lo que podamos hacer desde lo médico para ayudarlos, pero ustedes son asociación de pacientes y de familia, sigan adelante, independientes y consiguiendo todo lo que necesitan para difundir el conocimiento sobre el tratamiento y la recuperación de la ACV en todo el país. Les agradezco a las dos muchísimo por la invitación. Bueno, yo también sigo agradeciéndoles a ambos, a Conrado por haber sido mi maestro en el ACV y por ser el primer impulsor por una vida libre de ACV, esta asociación que Dios quiera siga creciendo, y a Ana también por ser un motor implacable. También Ana manda WhatsApps, mails todo el tiempo, a cualquier hora. Tenemos horarios un poco cambiados con Ana, pero vamos que seguimos. Y bueno, Ana, realmente vos también has sido la segunda impulsora en esa consulta que hicimos por Oscar, y creo que sin tu comentario de María Marta hay que hacerlo, yo tampoco me hubiera animado otra vez a impulsar todo esto. Pero bueno, acá estamos, seguimos adelante. Muchísimas gracias a los dos, esperamos que les sirva mucho esta charla a la gente, que hacemos todo para ellos, y bueno, nos encontraremos personalmente cuando el famoso COVID nos lo permita. Gracias. Gracias. Gracias.